Muy bien, estamos de regreso. Miren, nos llegó un comunicado con un gráfico y todo y llamó nuestra atención. En abril las ventas del comercio minorista marcaron un alza en las regiones de Valparaíso, Biobío y la Araucanía, pero debido a la baja tasa de comparación, claro, no es que hayan aumentado o la economía se esté recuperando fuertemente, sino que en realidad los índices son comparados con el mismo mes del año pasado. En abril del año pasado, y como estamos en plena pandemia, claro, ahora anda un poquito mejor, anda mejor la cosa. Queremos hablar de este tema con, aquí está, Bernardita Silva, ella es gerente de estudios de la Cámara Nacional de Comercio. Bernardita, ¿cómo está? Gusto saludarle. Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarlo. Sí, estamos en contacto con la región metropolitana, con Santiago en particular, porque esta es la Cámara de Comercio Nacional. Cámara Nacional de Comercio. Cámara Nacional de Comercio. No sé si lo introduje bien el tema, corríjame, o estoy en lo cierto, más o menos. No, está bien, está en lo cierto. Nosotros hacemos este indicador de manera mensual y obviamente ahora cuando uno se está comparando, y de ahora esto va a pasar en todo el segundo trimestre, nos vamos a comparar con meses donde el año pasado hubieron fuertes caídas, entonces eso ayuda a ver mejores resultados. Este indicador es de ventas presenciales, no incluye las ventas digitales, entonces por lo mismo las fuertes caídas del año pasado son mucho más pronunciadas que cuando uno incluye el comercio en general y uno incluye también lo digital, ¿no es cierto? Entonces este indicador muestra más bien cómo le está yendo al mundo físico, al mundo presencial, y ese fue exactamente el que estuvo muy golpeado el año pasado. Y en abril de este año también estuvo golpeado si uno lo compara con marzo, porque abril fue un mes de altas cuarentenas. Entonces, más que compararnos con abril del año pasado, ahí también en la nota habla de, ok, ¿qué pasa si nos comparamos con marzo? ¿Y qué pasa si nos comparamos con el 2019, un año más normal? Y al compararnos con el 2019 o al compararnos con marzo, ahí se experimentan fuertes caídas, dado que fue un mes donde no se podía abrir. Sí, dice que en la región de Los Paraísos las ventas del comercio minorista crecieron 23,1% real anual en abril, acumulando los 4 primeros meses del año un incremento de 12,8%. Pero en la región del Biobío, las ventas del retail registraron un alza de 11,9% en el cuarto mes del año, cerrando el periodo de enero a abril con un incremento de margen de 0,7%. No hay mucha... Lo que pasa, claro, la comparación es con el mes de abril del año pasado, pero... me interesa la comparación con un año normal, y ahí en ese sentido, claro, hay una caída, pero ¿de cuánto? Claro, en el caso del Biobío, al comparar con el mes anterior, con marzo, hay una caída de 16,8%, y al comparar con abril del 2019 hay una caída de 33,1%. Ya, esa es la afectación, esa es la afectación real. Si yo me comparo con un abril normal, la caída es de 33%. Ya, muy bien. Ahora, en torno a los productos, en pandemia, ¿ustedes han notado alguna preferencia por determinados productos? Se lo pregunto por qué. Porque uno entiende que se supone en pandemia deberíamos tener venta de productos que son esenciales. ¿Qué es esencial según, no sé, los parámetros de sentido común, pero bueno, hay variedad de sentido común entre cada uno de nosotros? Y ropa, comida, eventualmente tecnología, a propósito de la pandemia, la gente encerrada. ¿Qué es lo que la gente más ha comprado durante estos tiempos? ¿O eso en realidad no ha variado nada y la gente no hace ninguna diferencia entre un bien esencial y sale a comprar cualquier cosa nomás? No, ha variado bastante el hecho de que estemos más en nuestras casas. Por ejemplo, desde que empezó la pandemia el año pasado, empezó a aumentar fuertemente la demanda de todos los que eran los productos electrónicos por el teletrabajo, el colegio en la casa, entonces muchos computadores, impresoras, etcétera. También aumentó mucho los productos electrodomésticos o de ayuda para el hogar, las aspiradoras robóticas, ese tipo de cosas también tuvieron un boom grande. Y por otro lado, lo que menos tuvo demanda al estar la gente más en el confinamiento fue calzado, vestuario, categorías que claramente su demanda bajó significativamente porque la gente no está saliendo. Entonces, ahí hay un cambio de las preferencias. También, por ejemplo, el tema del delivery, de alimentación, también fue categorías que aumentaron mucho. El delivery ha crecido exponencialmente desde que estamos en pandemia, y hubo un cambio ahí en la estructura. Por ejemplo, si yo me voy a mirar viajes prácticamente nadie compró en el último año, y viajes siempre tenía un pedazo de la torta donde las familias gastaban parte de su presupuesto familiar en un viaje.
Por otro lado, todo lo que son juegos de mesa, entretención también aumentó. Entonces hay un cambio de unas categorías por otras. Pero sí, sin duda, vestuario y calzado van a ser categorías que se van a reactivar una vez que empiecen a levantarse las cuarentenas, porque se vuelve un poco a querer ir y etcétera. Sí, nosotros aquí en la región del Biobío, no sé si usted conoce Concepción, ¿sí? Tenemos, por supuesto, grandes centros comerciales, tenemos el mall El Trébol, una cuestión gigantesca. Tenemos el mall del centro, el mall Costanera, pero también tenemos un sector del comercio minorista bien importante, Concepción, lleno de galerías por todos lados. Es como lo característico del centro penquista. El estudio o la información que ustedes manejan, ¿hace alguna diferencia sobre lo que pasa en los grandes centros comerciales versus lo que pasa en el comercio detallista? Me refiero, no sé, estamos viendo ahí la Galería Martínez, la Galería Alessandri, donde hay pequeños locales comerciales con una persona que atiende, 2 personas que atienden. ¿Hacen alguna diferencia o la gente va, no sé, la gente prefiere los malls o prefiere los pequeños comercios? Es que ahí este indicador está hecho con datos que mandan las distintas empresas, donde no todas son grandes marcas, pero tampoco entra el detallista, como tú dices, como una tienda de negocio, no sé, de costura. Claro, por ejemplo. Entonces son tiendas que se podría decir que son entre medianas, grandes, y nosotros lo analizamos por categoría, vestuario, calzado, más que por tipo de tienda. Ahora, nosotros sí tenemos desde que empezó la pandemia, empezamos a hacer un termómetro semanal de ventas del retail, que sería a nivel nacional, donde sí hemos visto una diferencia entre el golpe en que han tenido las tiendas especializadas versus las no especializadas. ¿Cuáles son las especializadas? Son tiendas de menor tamaño que se dedican a vender una sola categoría. Y las no especializadas... La óptica, estoy pensando en las ópticas, por ejemplo. Claro, la óptica sería una tienda especializada, claro, que vende una categoría. Y la no especializada es la tienda por departamento, que vende muchas categorías, no se especializa en ninguna en específico. Bueno, y desde que empezó la pandemia, antes las dos se movían, ¿no es cierto? Si crecían las dos, bajaban las dos. Y desde que empezó la pandemia, el golpe ha sido mucho más fuerte para la especializada, para esas tiendas de menor tamaño que venden una sola categoría, han sido las más afectadas en sus ventas desde que empezó la pandemia, porque son más pequeñas, porque no cuentan muchas veces con plataformas digitales para poder, ¿no es cierto?, sortear algunas ventas que al estar cerrado, porque no cuentan con realmente las espaldas que cuenta una tienda más grande. Entonces claramente ahí se produjo como una diferenciación entre los dos tipos de tiendas desde que estamos en pandemia. Sí, para hacer un análisis más contundente y determinar eventualmente si el comercio se está realmente recuperando, ¿cuándo cree usted podríamos tener datos de esa naturaleza? ¿Cuando ya no tengamos pandemia? O sea, lo que pasa es que decir cuando no tengamos pandemia, eso lo decreta la OMS y eso va a ocurrir no sé cuándo, pero cuando la situación esté controlada, cuando terminemos el estado de excepción y la gente circule normalmente sin cuarentena en ninguna parte del país eventualmente, ¿cuándo podríamos saber la recuperación? Lo que pasa es que, para explicarme mejor, la pandemia ha introducido cambios importantes en la manera de comprar en Chile. Efectivamente, muchos descubrieron que se puede comprar por teléfono, digamos, saldrá más caro, qué sé yo, la postventa es una verdadera molestia, pero existe esa posibilidad. Entonces, cuando volvamos, no vamos a volver igual que antes, vamos a volver con delivery también, vamos a volver con otra serie de costumbres. Entonces, ¿cuándo podríamos decir cuál fue el real efecto que ha tenido la pandemia en el comercio detallista? ¿Cuándo cree usted? A ver, ahí hay un tema. El comercio se ha recuperado fuertemente en los últimos meses, debido a los retiros de los fondos de pensiones, debido a la mayor liquidez por todo lo que ha sido las ayudas fiscales, y de hecho en el primer trimestre de este año el sector comercio creció un 12,3% comparado con igual trimestre del año pasado. Y si nos vamos a ver lo que ha pasado con el comercio minorista, tuvo un crecimiento cercano al 30% en abril. Pero ¿por qué vemos estos crecimientos tan altos? Porque están mucho en el mundo digital. Entonces la tienda de menor tamaño que no tiene esa plataforma no está llegando, pero sí el consumo
ha sido el motor en estos últimos meses del crecimiento del país, pero debido a factores transitorios que están impulsando el consumo, como los retiros, como la mayor liquidez por las ayudas fiscales, mucha compra que de repente la gente tiene guardada y cuando puede salir compra, etcétera. Entonces, si uno lo mira como sector comercio, es de los pocos sectores que se ha recuperado muy fuerte en lo que va del año. Sí, ya y lo último para ir terminando, estamos conversando con Bernardita Silva, gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio desde Santiago. Por último, para ir terminando, le quería preguntar sobre si han logrado determinar si hay algún rubro de nuestro comercio que se haya visto fuertemente potenciado. Nosotros sabemos, usted hizo alguna referencia a que aumentó la venta de productos electrónicos por razones obvias, ¿no es cierto?, la gente en sus casas y todo el cuento. Yo tengo en mi cabeza también el tema de que la gente se volcó a sus casas y muchos hicieron reparaciones. A eso hay que sumarle, claro, lo que usted señala, el tema del 10%, entonces había liquidez, entonces la gente aprovechó a hacer el arreglo que no había hecho en su casa no sé cuánto, lo que ha generado serios problemas para adquirir productos de la construcción. La gente está muy complicada con ese tema, aparte de que se disparan los precios. Entonces, la pandemia, por supuesto, ha sido horrible para mucha gente, pero también entiendo, para algunos sectores de la economía local, a nivel de comercio detallista, también ha sido un importante aliciente, han nacido empresas nuevas. ¿Qué nos puede comentar de eso ya para ir terminando, por favor? Sí, yo creo que han nacido empresas nuevas, muchas también. Nosotros hemos visto la cantidad de nuevos oferentes que hay a través de las redes sociales de distintos productos, lo que también implica un desafío porque muchos de ellos lo hacen de manera informal y hay un tema, la informalidad digital. Sí, y hay un tema, pago impuesto importante. Sí, pues nosotros calculamos que el año pasado el 15% de las transacciones que se hicieron de manera digital fueron informales. En cambio, en el 2019 era solamente un 9%. O sea, hay un fuerte incremento de lo que es las transacciones informales, debido a todo esto que tú comentas también, de nuevos oferentes que aparecen con nuevos servicios, con bienes y servicios que están ofreciendo. Y es un tema que vamos a seguir viendo, porque el desempleo también trae estos nuevos emprendedores que quieren, ¿no es cierto?, subsistir de alguna manera, y la informalidad, el desempleo también trae informalidad. Entonces, un gran desafío es cómo creamos empleos formales y de calidad para crecer de manera significativa y sostenida en el tiempo, y no solamente ahora que estamos creciendo por variables transitorias, ¿te fijas? En algún minuto vamos a tener que hacer ese análisis, efectivamente, para seguir avanzando con las modificaciones que haya que hacer, porque, insisto, los hábitos de consumo han ido cambiando y probablemente vamos a volver a la supuesta, comilla, normalidad, pero vamos a volver distintos, con hábitos de consumo un poco distintos, y ahí tenemos que irnos acostumbrando y adaptándonos a esa nueva realidad. Quiero agradecer a Bernardita Silva, gerenta de estudios de la Cámara Nacional de Comercio, que atendió el llamado de TV Noticias durante esta jornada. Muchas gracias, Bernardita, que esté muy bien. Gracias a ustedes, que estén bien. Adiós. Ahí estaba nuestra primera invitada en TV Noticias. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. No sé qué hora es, déjeme decirle ahora. Estamos en vivo en directo. 11:34. Hacemos la pausa, volvemos de inmediato, no se vaya.